Muy buenas tardes, nuevamente estamos transmitiendo, estamos saliendo nuevamente para poder transmitir. Es un agrado poder realmente salir y transmitir de forma nacional e internacional, en la cual pues hoy vamos a hablar acerca de ámbitos eclesiásticos, en la cual pues hemos estado, señores, dando temas con referencia a un estudio bíblico que realmente estamos teniendo un estudio bíblico para poder establecernos dentro de una iglesia, establecernos dentro de una cristiandad cristiana, para poder realmente entender principios cristianos y poder tener también la palabra y poder realmente rechazar algunas acciones que realmente estén pues contradiciendo a nuestra fe, nuestro contenido cristiano. Muchas veces nos acercamos a una iglesia y vemos ciertas situaciones dogmáticas que realmente frecuentan y que no tiene contenido bíblico ni tampoco tiene contenido espiritual. Y por esa misma razón, señores, no debemos participar en esos sectores, no debemos participar en esas iglesias, aunque tenga el contenido de cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque son sectas destructivas, y en este tiempo estas sectas destructivas están ligadas mucho con entidades dentro del ocultismo, entidades que pueden ser gubernamentales, políticos, religiosos, sociales, X, pero todos tienen contenidos acerca de contenidos ocultistas. Quiere decir que detrás de bastidores hay contenidos ocultistas, llevados a una simbología, en prácticas y en conciencia o en acciones que van a traer pues este contenido de gravedad espiritual, porque es un contenido de gravedad espiritual. Esto muchas veces el ataque es espiritual, pero obviamente se refiere y impacta en la vida material de cualquier persona creyente o de cualquier persona que va a tener pues este contenido de querer acercarse con toda la voluntad de fe, y que lamentablemente va a ser preso o presa de contenidos espirituales ocultistas. Déjenme decirles que algunos dirán, pero ¿cuál es el problema de que tenga contenidos ocultistas? Y si tiene contenidos ocultistas, o sea, ¿qué me importa? ¿Qué me interesa? Bueno, realmente para los que no les interesa, porque muchos lamentablemente que se levantan estas iglesias, pues muchas familias, en vez de tener una comunión con elogias, pues realmente van a ir a las iglesias cristianas ocultistas para poder representarse y para poder realmente pues practicar estos ritos, estas costumbres, estos dogmas que no son contenidos bíblicos. Y es por eso, señores, que vamos a hacer la diferencia, porque los cristianos verdaderos no practican el ocultismo, los cristianos verdaderos no realmente están vinculados con elogias ocultistas, sino muchas veces este nombre que se pone en cristiandad evangélica, que muchas veces tienen estos contenidos ocultistas, pues lamentablemente están comparándose, imitando la cristiandad evangélica, que no tiene obviamente estos contenidos ocultistas y estas prácticas que realmente se rechaza dentro de la comunidad cristiana. Y es por eso que en mi contenido y en esta transmisión vamos a dar algunos factores en la cual vamos a identificar los contenidos ocultistas, en la cual estamos dando temas acerca de liberación. Y esta área en la cual muchas iglesias cristianas se definen o se dan a conocer
en esta área de lo que es la liberación, sanidad espiritual, sanidad de enfermedades, se da milagros que supuestamente se dan contenido de milagros. Muchas veces, señores, no son así. No representan realmente estos contenidos, si bien hay muchos predicadores que se dan campañas para manifestar milagros y que se hacen pues cadenas de oración, se hacen contenidos en la cual pues se manifiesta, obviamente. Tengan la libertad de poder entrar. Gracias por escribirme por interno, pero realmente tengan la libertad de poder pues escribirme. Están para eso, de poder ingresar obviamente al vivo, al directo, para poder realmente pues saludarlos y a la vez también pues conocerlos. Pero muchas gracias a aquellos que lo están mirando, muchas gracias por estar allí detrás de bastidores. Bueno, tengan la libertad de poder manifestarse, en poder realmente comunicar. Déjenme decirles, señores, que en este contenido de la cristiandad, que muchas veces tienen representaciones simbólicas, que tienen algunos rasgos que muchas veces vamos a poder comprender, a poder entender cuál es la diferencia en una comunidad cristiana en la cual pues participa de contenidos bíblicos y cuál es la diferencia de una comunidad cristiana que está bajo el contenido ocultista. Hay muchas manifestaciones, no, muchas representaciones. Ante esto, señores, quiero decirles que también hemos dicho que muchos brujos utilizan la Biblia, conocen la Biblia para poder tener estos contenidos ocultistas, y esto va a ser la característica esencial. ¿Por qué? Porque muchos brujos conocen la Biblia para poder sacar simbología, porque el ocultismo tiene el contenido de la simbología. Los ocultistas, todo va a tener contenido simbólico. Lo simbólico va a ser una representación para sus acciones ocultas, obviamente, en la cual usted no va a estar enterado, ni las personas que están alrededor van a estar enterados hasta cuando haya un lugar de pertenencia. Aquí sí, cuando usted se identifique pertenecer a tal lugar, pues allí va a tener pues este relieve de aceptación y pues va a usted mirar y ver todo este grado de ocultismo. Mientras tanto, pues esto es oculto, esto es prácticamente un lugar cerrado, un lugar donde realmente no se va a dar a conocer, pero usted obviamente va a tener ciertas representaciones, usted va a tener ciertos criterios en la cual usted se va a dar cuenta ante estas actitudes, acciones, reacciones, en la cual usted tiene que cuidar obviamente a su familia, a sus hijos, o sea, todo en general, aquellos que realmente pues no quieren tener pues participación de iglesias dogmáticas que van a destruir su familia. Para eso, señores, vamos y hemos obviamente preparado en este tiempo el contenido de la área de la liberación, en la cual muchos de estas iglesias que se dicen ser, que tienen este contenido de milagros sobrenaturales, que libertan, sana, muchas veces no es verdad, es mentira. Y esto, ¿cómo puede identificarlo? Pues lo vamos a ver ahora. Déjenme decirles que cuando nosotros realmente tomamos este tema este año 2026, lo hemos hecho en una representación bajo el ministerio de Miguel Sánchez Ávila, el predicador que vive en Estados Unidos, Miguel Sánchez Ávila, nieto de Gigi Ávila. Aquellos que lo conocen dentro de la Argentina, pues en la Argentina conocen muchos a Gigi Ávila como predicador evangélico cristiano, en la cual pues tuvo contenidos de grandes campañas en la Argentina, y en la cual pues predicó, en la cual pues enseñó la palabra del Señor, y pues tuvo representaciones, se visitó muchas partes de la Argentina y pues muchos lo recuerdan. Ante esto, pues el Señor
Gille Ávila fallece en el 2013 y por lo tanto su ministerio pues quedó quieto, quedó establecido en un stock permanente hasta cuando en el 2023 pues el nieto de Gille Ávila, Miguel Sánchez Ávila, en la cual pues durante todo este tiempo pues trabajó en su ministerio, creció en su ministerio, se estableció de una forma muy particular ante iglesias que estaban alrededor, iglesias cristianas evangélicas que estaban alrededor, y en la cual pues ninguna de estas iglesias, señores, y quiero aclarar, ninguna de estas iglesias pues tuvo contenido en la cual de ayudar a su ministerio, de promoverlo, de elevarlo o levantar su ministerio para dar pues una enseñanza bíblica. Sin embargo, obviamente lo construyó con el llamado de Dios, y eso lo vamos a enfatizar. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca del área de la liberación. La liberación que estamos teniendo, estos temas, están basados obviamente al contenido ministerial del señor Miguel Sánchez Ávila, al contenido ministerial en la cual pues tiene el contenido ministerial pues el respaldo de Gille Ávila, su abuelo, en la cual pues él sacó libros de oración e intercesión, y también de su madre Noemí Ávila, que también tiene intercesión, liberación, y en la cual ella pues levantó muchas iglesias dentro del ministerio de su padre, y pues también estuvo a cargo de campañas evangelísticas. Ella misma predicaba y también participaba en lo que es la oración y la liberación. Ahora, ante estos señores, muchos pues realmente se preguntaron qué es lo que había pasado con ellos, qué es lo que había pasado con esta familia ministerial. Y pues en este tiempo lo estamos obviamente recordando, lo estamos volviendo a entablar en una comunicación social. Y obviamente todo esto, lo que estamos teniendo, estos contenidos, están basados dentro del ministerio de Miguel Sánchez Ávila, que obviamente su madre, Noemí Ávila, y su abuelo, Gille Ávila. Ante esto, obviamente, en este tiempo, pues todos estos contenidos, que es amplio, señores, porque es un contenido amplio de muchos temas, de muchas áreas en la cual hay que definir, pero esta transmisión, en vivo, pues es precisamente para conocer rápidamente, identificar puntualmente lo que es realmente ciertas áreas, para identificar lo que es una liberación, lo que es tener doctrina cristiana, y identificar también los dogmas que muchas veces están arraigados dentro de las iglesias y que muchas veces no dejan crecer al cristiano. Y es por eso que los detienen en el tiempo, porque los detienen en el tiempo y no les deja avanzar. Ante esto, pues hay también ciertos contenidos de espiritualidad que muchas veces van a detener. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque algunos no lo consideran importante, pero es muy importante, señores, porque una puerta abierta pues realmente causa lo que pasó en lo que estamos hablando en este tiempo. El contenido del pueblo de Dios bajo 400 años de esclavitud, en la cual pues esos 400 años detuvieron al pueblo de Israel dentro de una tierra en la cual se llamaba Egipto, y Egipto prácticamente los tenía, pero los tenía esclavos. En esta tierra no es que siempre fueron esclavos, fueron personas que realmente tenían sus casas, tenían sus propiedades, eran comunidades que vivían dentro de una tierra en la cual pues Egipto le proporcionó una tierra para el pueblo de Dios, y en la cual pues enriquecieron, y que llegó un tiempo en que el faraón decidió poner a todo el pueblo hebreo en esclavitud de la noche a la mañana. Quiere decir, de la noche a la mañana el faraón se levanta y comienza a decir, pues este pueblo se ha engrandecido, se ha ensanchado y está dentro de nuestra tierra, la tierra de Egipto, y por lo tanto, pues no merece estar en comparación con nosotros, y por lo tanto lo vamos a poner en esclavitud. Y de repente
ellos pasaron de libres a esclavos y tuvieron pues que someterse a una esclavitud dentro de una tierra en la cual obviamente estaban prácticamente esclavos dentro de esta tierra. Ahora, déjenme decirles que Dios no consideró eso de esa manera, sino que obviamente habló al faraón para poder ceder, para poder realmente dejar libre. ¿Por qué? Porque ya que el faraón había considerado que su tierra pues estaba siendo invadido por los hebreos, porque los hebreos vivían en esa tierra, ya que José había traído la familia, a su familia, toda su familia había traído a la tierra de Egipto, y esta tierra de Egipto, en la cual pues toda su familia, toda su gente pues permaneció en Egipto, se engrandeció, quien sí se multiplicó de una manera que después comenzaron a edificar, a hacer construcciones, a volverse artesanos, a volverse ganaderos, a volverse hombres de oficio, y esto pues trajo un crecimiento dentro de los faraones, dentro de los egipcios, trajo mucho crecimiento, mucha riqueza para el pueblo de Egipto. Y esto pues no se supo considerar, quiere decir, no hubo un reconocimiento, no reconocieron al pueblo hebreo como parte del enriquecimiento a la tierra de Egipto, sino que consideraron que realmente este pueblo era un pueblo invasivo, un pueblo que estaba dentro de sus tierras, y por lo tanto consideraron que al tener mucha variedad, y eran muchos, pues realmente ponerlos en esclavitud. Pero ¿qué pasa? Que este pueblo era fuerte, y estos obviamente consideraron que siendo esclavo iba a ser mucho más provechoso y no iba a ser tan libres de extenderse y tomar obviamente mando o gobierno, y por esa misma razón pues los convirtieron en esclavos dentro de su tierra. Ahora a esto pasan años, y pues una familia decide realmente inclinarse, humillarse, clamar, orar, buscar, pedir que puedan dejar de ser esclavos, dejar de estar en una tierra donde realmente los consideran como esclavos, y en la cual no es que solamente lo consideraban, sino que después lo volvieron esclavos. Y de esta manera, que fue de a poco, porque no fue de la noche a la mañana, sino que la decisión de convertir a los hebreos en esclavos fue la decisión del faraón, pero el proceso que tuvieron que pasar fue en una condición en la cual fueron de a poco quitando sus derechos, quitándole sus condiciones para poder convertirlos en esclavos. Ante esto, señores, nace esta angustia, nace esta petición, este clamor, esta búsqueda de poder salir de esta tierra o de ser liberados dentro de esta esclavitud. Muy diferente, señores, a la cautividad. La cautividad fue otorgada por una condición del pecado hebreo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había pecado, y por lo tanto, a causa de su pecado, pues se sometieron a la cautividad. ¿Por qué? Porque no quisieron reconocer su pecado y se sometieron a la cautividad. Pero en este caso estamos viendo, y quiero ser muy cuidadosa con esto, porque tenemos en la Biblia 400 años del pueblo de Dios, el pueblo hebreo, dentro de Egipto, que es muy diferente a la cautividad, que también fueron, pues, 400 años que también estuvieron cautivos en distintos
regímenes de gobiernos, porque pasaron distintos regímenes de gobiernos, en la cual durante estos años que estuvieron esclavos y bajo el dominio de otras naciones o de otros pueblos, pues se llama el tiempo de la cautividad. Este tiempo de la cautividad, señores, no es el mismo, señores, el tiempo de la esclavitud en Egipto. ¿Por qué? Porque estos fueron condicionados a causa de ¿qué? De la envidia del faraón. En cambio, el tiempo de la cautividad fue a causa del pecado del pueblo hebreo. Quiere decir, se volvieron esclavos del pecado, y por lo tanto su postura fue a que otras naciones pues los gobiernen y los hagan esclavos por no reconocer el pecado, por no reconocer la falta ante Dios. Y es por eso que terminaron siendo esclavos, esparcidos y llevados por distintas naciones para ser esclavos. Es muy distinto. Esto es antes y esto es después. La cautividad es después del pueblo que salió de Egipto. La cautividad se presenta un tiempo posterior y la esclavitud de Egipto sobre el pueblo hebreo es un tiempo en la cual se inicia en los primeros años en una determinada estadía, o mejor dicho, en un determinado estadio de tiempo en la cual se llamaba la barbarie, la esclavitud. ¿Por qué? Porque era un tiempo donde muchos pueblos dejaban de ser salvajes, bárbaros, primitivos para convertirse en, obviamente, una civilización en la cual se conquistaba y muchos tomaban esclavos sobre otros para poder realmente así predominar un pueblo o predominar en un determinado territorio. Y esto obviamente es en este estadio, en este tiempo en la cual se manejaban estos términos de condicionamiento humano. Pero la cautividad, señores, es un tiempo donde hay una civilización, donde existe un rey, donde existen reinados, y en la cual es otro estadio, es otro tiempo muy alejado a lo que se vivía pues en el tiempo de en el tiempo donde el faraón de Egipto fue prácticamente derribado por el pueblo de Dios, por el pueblo de Dios, y en la cual el pueblo hebreo fue librado de la esclavitud en la cual se encontraba en la tierra de Egipto. Ante esto es muy breve aclarar, señores, de poder aclarar fácilmente que estas dos posturas nos van a dar un encuentro muy espiritual para poder diferenciar el contenido de la espiritualidad de ambos lugares y de determinados tiempos, para poder ver que el pueblo hebreo, cuando estaba en la tierra de los egipcios, no eran responsables de esa esclavitud. Esa esclavitud en la cual fueron sometidos fue una condición en la cual el faraón impuso al pueblo hebreo sin ninguna transgresión del mismo. Obviamente Dios libera por la condición de pedir, de clamar, de orar, de ser obviamente sacado de ese lugar, y es por eso que Dios interviene. En cambio, en la cautividad, el pueblo fue sometido por el mismo Dios, quiere decir, por el mismo Dios de Israel, fue sometido a la esclavitud. ¿Por qué? Porque el mismo Dios de Israel permite, o mejor dicho, deja que los enemigos
de Dios tomen al pueblo hebreo a causa obviamente de su maldad, de su pecado, y los gobiernen por muchos años. Ante esto son dos cosas muy distintas. Pero en estas circunstancias, señores, estamos viendo, no quiero que se ofendan, no quiero que realmente pues me digan, ay, pero hermana, está siendo muy dura, yo lo siento que usted me está dando látigos, me está acusando, me está haciendo sentir como que realmente pues Dios es severo, que castiga y que Dios pues pone en ciertas circunstancias. En la palabra de Dios dice en Éxodo, en Génesis, cuando Caín tiene ciertas intencionalidades de maldad contra su hermano y Dios va a Caín y le dice, el pecado está a la puerta y te puedes señorear. No dejes que el pecado te señoree, que te gobierne, que te domine. ¿Por qué? Porque vas a ser pues dominado por el pecado. Y ante esto, pues, Caín, ignorante de todo este contenido espiritual, porque realmente Caín no entendía cómo el pecado lo iba a señorear, si él podía hacer lo que se daba la gana, y él podía hacer, y lo podía hacer, y no había nada que lo impidiera a que realmente tomara esa decisión, no había nadie. Entonces, obviamente que Dios hablaba de forma en una condición espiritual, porque hablaba en una condición espiritual. No en una condición que alguien venga y pues vaya contra Caín. Ante esto, obviamente, Caín, al no ver quién podía realmente condicionarlo o una persona fuerte que pudiera doblegar a Caín, y obviamente no hizo caso a Dios. Pero déjeme decirle que el pecado estaba allí y estaba buscando dominar a Caín, y dominó a Caín porque él accionó en contra de su hermano, fue homicida, porque se convirtió en homicida, y por lo tanto también transgredió a toda su generación, porque de él salió generación mala, dice la Biblia. La Biblia dice que a través de Caín, su generación fue mala, y toda la generación fue mala. ¿Por qué? Porque el castigo trajo consecuencias, y es por eso que realmente Caín, pues, tuvo que ser más adelante destruido. Toda esa gente, todos los hijos de Caín tuvieron que ser destruidos con el diluvio. El diluvio trajo la destrucción de la generación de Caín. Pero obviamente dentro de esta generación estuvo también los hijos que tuvieron Adán y Eva después de Caín y después de que Abel muriera. Adán y Eva tuvieron hijos, y por lo tanto esos hijos tuvieron hijos, y uno de esos hijos pues realmente dio el contenido de Noé y su familia. Noé y su familia era la generación que tuvieron después Adán y Eva. Cuando obviamente estos dos hermanos primogénitos, pues murieron, uno a causa físicamente y el otro murió espiritualmente. ¿Por qué? Porque uno murió físicamente siendo bueno sin transgresión alguna, pero murió físicamente, y el otro murió en un contenido espiritual. No fue transgredido físicamente, pero sí murió en un contenido espiritual. Y es por eso, señores, que a través de esto pues vamos a ver obviamente el contenido físico y el contenido espiritual, porque van de la mano. Ustedes pueden ver que todo lo que es la Biblia tiene contenido espiritual y físico, y nuestra vida está basada en un contenido espiritual. Nadie que realmente es creyente o que tenga emociones puede decir, no, yo no tengo contenido espiritual, porque todo basa un contenido espiritual. Todo está basado en un contenido espiritual. Y ante esto, obviamente, hay simbologías. La simbología están metidas, están simbólicamente reflejadas en ciertas representaciones, sea en el tiempo, sea en el espacio, en el lugar,
o sea, en una acción. Estos van a tener representaciones. La simbología va a estar en el tiempo, va a estar en el espacio, quiere decir en el lugar donde se encuentre, y va a tener obviamente también un contenido que va a representar a la persona. Y esto lo vamos a ver hoy, y espero que lo hayan podido entender la introducción, porque ahora nos vamos a sentar a poder hablar acerca de todo esto. Antes de todo, señores, la quien les habla es Marixa Reyes, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, nación argentina, en la cual me encuentro. Un beso grande, un saludo a la distancia. Tengan el agrado de poder realmente escucharme y realmente yo tener el agrado de poder enseñar y poder realmente decirles todo este tema acerca de lo que es liberación y todo el contenido que tiene dentro de la liberación y en el ámbito de la cristiandad, cuáles son las enseñanzas o los temas bíblicos en la cual nos van a representar como cristianos. Ante esto, pues todo lo que hayan visto o hayan escuchado, desechen. ¿Por qué? Porque realmente no hay contenido bíblico. Todo lo que estamos hablando, señores, tiene contenido bíblico, y todo lo que voy a hablar pues va a tener contenido bíblico, y todo lo que voy a decir pues también va a tener contenido bíblico, y esto les va a ayudar a entender. Fuera de esto, señores, si no hay contenido bíblico, pues realmente es un dogma. Todo lo que no tiene contenido bíblico es un dogma, y todo lo que tiene contenido bíblico es doctrina. Una doctrina a la cual debemos seguir, a la cual debemos guiarnos. Esto es el contenido en el cual vamos a tener por el tema en el cual estamos hablando, liberación. La liberación, hemos hablado acerca de Moisés, como Moisés obviamente entra para poder hacer una misión, para tener un propósito de sacar al pueblo hebreo de Egipto, y cómo realmente lo lleva a la tierra desértica, y esta tierra desértica pues va a tener un contenido de espacio-tiempo y de forma personalizada, en la cual pues muchos de los que están dentro del desierto, muchos de los que están dentro del desierto en esta nueva etapa, pues lamentablemente no les va a gustar el lugar, no les va a gustar el tiempo en el cual van a vivir, no les va a gustar, ni tampoco van a entender por qué están en el desierto. Y todo es un problema espiritual, no es un problema físico, porque ellos dejaron de ser esclavos, dejaron de trabajar para los egipcios, dejaron de vivir en Egipto, dejaron de prácticamente de representar o tener pues un contenido de representación dentro de esa tierra, porque muchos de los que estaban viviendo en la tierra de Egipto tenían representaciones, tenían costumbres, tenían ideales, tenían pensamientos, tenían ya inclusive hasta el dejo, la forma de vivir, todo estaba pues culturizado, prácticamente estaban adoctrinados, se podría decir, a una cultura, y por eso ellos no podían dejar obviamente toda esa cultura de años, señores. Yo tengo 20 años acá en la Argentina, imagínense que ellos tenían más de 100 años, 2, 3, 4 generaciones, en la cual pues se habían adoctrinado a la cultura egipcia. Muchos habían perdido ya el contenido hebreo, otros no, todavía estaban arraigados a su cultura, y esto fue la familia de Moisés. La familia de Moisés se va a levantar en oración, se va a levantar en una búsqueda, se va a levantar en un contenido de pedir, clamar y de buscar a Dios para poder salir de la tierra de Egipto, de poder salir en esa condición de esclavitud, porque obviamente va a nacer en ellos pues esta condición de ser librados de esta condición.
De esta manera, señores, cuando pasan ya en la tierra del desierto, en la cual pues no hay valles, no hay lugares en la cual haya pues frutas silvestres, valle, agua, todas estas cosas va a tener un contenido de necesidad. El pueblo hebreo va a tener un contenido de necesidad y va a empezar a quejarse, porque se va a empezar a quejar y va a sufrir obviamente las penurias, pese a que salieron con oro, con sus ganados, salieron con su ropa, con sus bienes, salieron con todo, pero ante esto van a tener una necesidad, y esta necesidad es que al no hacer nada, al no construir, al no edificar, al no poner un grano de arena dentro de este desierto, pues realmente va a haber un deterioro, y este deterioro va a haber una hambruna, y esta hambruna va a gestionar quejas, y estas quejas van a gestionar problemas, y estos problemas va a hacer que Moisés diga: ¿qué hago con este pueblo? Porque este pueblo pues sufre, se queja, y pues realmente yo no estoy respondiendo a este pueblo. En la cual pues Dios va a manifestarse a Moisés y le va a decir pues que vaya hacia el monte, en la cual obviamente Moisés se va a establecer, va a caminar, va a subir a un monte, y dentro de ese monte pues va a tener una conversación con Dios y va a orar a Dios, y Dios se va a presentar a Moisés y le va a dar los mandamientos, las leyes en las cuales ellos se deben establecer, para poder así ellos ordenarse primeramente espiritual. ¿Por qué las leyes? Porque las leyes es el contenido de lo que no se debe hacer. Quiere decir, mientras que tú sepas lo que no se debe hacer, entonces quiere decir que obviamente todo lo que estás haciendo pues realmente es bueno, pero lo que no se debe hacer pues es malo. Y esta diferencia lo va a traer Dios. Dios va a poner en el hombre este conocimiento, que todo lo que transgrede es lo que realmente pues es incorrecto, o lo que realmente no es agradable. Y ante esto va a traer pues la moralidad. La moralidad de la persona, la moral de la persona va a traer con el conocimiento de decir que todo lo que no se debe hacer es lo que realmente desagrada, lo que realmente es incorrecto. Y todo lo que uno hace es lo que uno debe realmente realizar, porque es algo bueno. Entonces, esta ley es la que va a diferenciar en el ámbito moral. Quiere decir que el hombre va a empezar a conocer su moral en la cual debe hacer y no debe hacer. Esto, señores, lo va a poner Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va a encontrar con un pueblo que salió, pero que su corazón pues estaba esclavo. Quiere decir que su corazón se volvió esclavo, que sus emociones, sus pensar, su sentir estaba condicionado, y todo estaba condicionado. ¿Y esto qué va a pasar? Que a medida que voy relatando, señor, porque es un tema amplio, a medida que voy relatando voy dando las condiciones, y vamos a hacer esto: relato y doy la solución, relato y doy la solución. Esto lo van a saber los brujos van a saber que realmente pues Dios lo que está haciendo es que realmente está poniendo una enseñanza, un conocimiento a su pueblo para su bienestar, y los brujos lo que van a hacer es quitar ese bienestar. Los brujos van a entender que en este bienestar pues realmente va a favorecer al pueblo de Dios, y por lo tanto hay que restar. Quiere decir, hay que quitar este bienestar para que no favorezca al pueblo de Dios. Y es por eso que los brujos van a leer la Biblia para poder entender cómo abrir la puerta a los cristianos, abrir la puerta
al pueblo de Dios para que ellos puedan entrar, para que ellos puedan transgredir y para que ellos puedan poner sus contenidos. Ahora, ante esto, pues Dios también va a reaccionar. ¿Por qué va a reaccionar? Porque Dios va a traer, obviamente, la solución a sus problemas de decirle que ustedes tienen que conocer la moral. Quiere decir, conocer su espíritu. Tienen que conocer su espíritu y para conocer su espíritu tiene que haber moral. Esta moral va a ser una espiritualidad sana. Esta espiritualidad sana está basada en la moral del pueblo de Dios. La moral del pueblo de Dios lo va a defender conociendo ¿qué? Los mandamientos que Dios pone. ¿Por qué? Porque esos mandamientos van a representar lo que no deben hacer, lo que está prohibido, lo que desagrada a Dios, y es por eso que no lo van a hacer. Ante esto, mientras que Moisés está recibiendo este conocimiento, está recibiendo esta información en la cual Dios le va a dar unas lindas tablas, porque le va a dar las tablas de los mandamientos para el pueblo, pues se va a encontrar con un pueblo que está festejando, porque obviamente Moisés se tardó muchos días en esta conversación larga con Dios, y por lo tanto, mientras que recibía todo esto, pues abajo, en el desierto, en la falda del monte, pues realmente va a haber una fiesta, se va a encontrar con una fiesta, se va a encontrar con el pueblo adorando y vamos a empezar con esto, a un becerro, porque es un becerro, y este becerro va a representar pues la idolatría de ellos, quiere decir, va a representar su espiritualidad, quiere decir, va a representar una necesidad. Esta necesidad espiritual es lo que va a responder Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a decir y va a conocer desde antes de lo previo a que la necesidad del pueblo es su contenido espiritual. Sus problemas que realmente tienen, pese a que están en un desierto, que ellos pueden sembrar, pueden hacer muchas cosas, que tienen sus cosas, que tienen oro, que tienen animales, vacas, que hay agua, porque vamos a ver eso también, pues ellos realmente empiezan a quejarse. ¿Por qué? Porque no tienen todas las condiciones que tenían en Egipto, pero eran esclavos. En esto, pues realmente Dios les va a dar el conocimiento de decirles su condición es la espiritualidad. La espiritualidad es lo que a ustedes les falta. Quiere decir que ustedes no han sido libres en el espíritu. Son libres físicamente, pero no son libres espiritualmente, y es por eso que Dios les va a dar obviamente las leyes para que entiendan que lo que no deben hacer es lo que realmente les va a traer esa tranquilidad y esa sanidad, ¿no? Pero déjeme decirles que ya en ese mismo momento, en esa misma hora, pues abajo, pues el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, está haciendo una fiesta, está pues invocando a un Dios que ellos se inventaron, a un Dios que ellos fabricaron con sus oros, con sus alhajas, con sus zarcillos, que fundieron porque hubo una persona pues con oficio en la cual sabía fundir el oro, sabía fundir, trabajar, y pues realizaron pues un becerro. Ahora díganme ustedes, lógicamente, cómo pudieron realizar un becerro en pleno desierto y no crearon otras cosas que podía tener productividad. ¿Cómo es posible que estando en la tierra de Canaán, porque pertenecía a la tierra de Canaán, pero era un desierto, porque era un desierto, no pudieron establecerse en ese lugar, no se pudieron establecer en ese desierto, construir algo, edificar algo? ¿Cómo no pudieron? Si realmente habían hombres que eran herreros,
habían hombres que se dedicaban al ganado, habían hombres que se dedicaban a distintos oficios, que hacían canastos, que había productividad en ellos, habían cosas para hacer con sus manos, como en el desierto no pudieron realizar una producción, no pudieron levantar casa, edificar, construir, no pudieron hacer si Dios le estaba dando esa tierra, porque obviamente la condición de ellos no era que no conocían o no sabían o no, sino que la condición era espiritual. Quiere decir, señores, y me voy a inclinar y voy a buscar la forma de hacerlo rápido, pero obviamente estamos en la primera parte y ahora vamos con la segunda parte. En esta parte, señores, déjenme decirles, en esta segunda parte en la cual vamos a hablar un poco más amplio, pero voy a buscar la forma en la cual puedan entender, puedan conocer de que la espiritualidad es muy importante para una persona, porque así como tenemos emociones, que reímos, que nos ponemos tristes, que nos angustiamos, que realmente pues tenemos múltiples emociones, es parte de nuestra espiritualidad. Ante esto, señores, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, pues estaba, señores, en una condición triste de espíritu, se podría decir, triste de espíritu, porque podemos ver que fundieron un becerro de oro con muchos materiales que ellos tenían, que habían sustraído de entre ellos, y habían hecho un becerro de oro y estaban adorando, estaban cantando, estaban haciendo fiesta, habían hecho un banquete y por lo tanto estaban festejando, se estaban poniendo alegres, estaban teniendo pues un motivo de celebración. Cuando Moisés viene y se encuentra con esto, pues ya Dios ya conocía, ya sabía. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Pues Moisés se enoja y tira las piedras y agarra y dice, ¿cómo es posible que mientras que yo estaba allá, pues recibiendo todo esto, ustedes estén en pleno acto en la cual pues no hay Dios en ustedes? ¿Cómo es posible que un Dios que les sacó de Egipto y que ustedes vieron las maravillas de Dios, pues ahora estén adorando a un becerro en la cual ustedes construyeron con sus manos? Es lo que le dice Moisés al pueblo de Dios. Ustedes construyeron con sus manos hicieron eso, en la cual pues realmente están negando a su Dios, están negando al Dios verdadero. Y es por eso que en lo primero de los 10 mandamientos dice: amarás tu Dios sobre todas las cosas y no te harás imagen ni de lo que está arriba ni debajo de ella. ¿Por qué? Porque esto es lo que se presenta en el pueblo hebreo, es lo que hicieron al verse que estaba en un desierto, que tenían todas las cosas, pero no sabían qué hacer porque ya no trabajaban para los egipcios, porque se levantaban y se iban a trabajar en las minas, se iban a trabajar en los lugares para poder levantar pirámides o levantar estatuas o hacer quizás algunos bienes o telas para los egipcios, pero siempre en la condición de esclavo. Entonces, esto lamentablemente estaba perjudicando su vida espiritual, estaban perjudicando su condición espiritual, y es por eso que Dios obviamente los sacó de allí, de esa tierra de esclavitud, y van a una tierra en la cual podían realizar muchas cosas y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ese hábito en la cual hemos hablado anteriormente, señores, ya hemos hablado de las cosas que un humano tiene, ese hábito
ya no lo tenían porque no había ese hábito, en la cual la conducta que ellos tomaron es buscar una representación para poder realmente tener una creencia, para poder guiarse. Le faltaba la espiritualidad se había deteriorado, esa espiritualidad se había desvanecido, estaban entristecidos. ¿Por qué? Porque no podían realizar, no sabían qué hacer, no sabían qué hacer, no había propósito en ellos, y en ese propósito pues se habían entristecido porque no había algo en la cual ellos pudieran hacer. Eso manifestó una conducta de idolatría, quiere decir buscar un referente. Ante esto pues habían creado una actitud en la cual obviamente vamos a verlo, en la cual va a haber un contenido de rebelión. ¿Por qué? Porque este acto de haber buscado un becerro de oro para representar una entidad religiosa o religioso, pues esto va a proceder de una actitud obviamente que en la cual obviamente va en contra de Dios, una actitud que va en contra de Dios, y es por eso que se va a manifestar en una conducta idólatra, porque es una conducta idólatra, y en la cual van a utilizar obviamente la habilidad de cada persona que estaban alrededor para poder realmente realizar ese becerro. Y ante esto, pues déjeme decirle que esto ya era un hábito, un hábito cultural dentro del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque en la tierra de Egipto, en la tierra de esclavitud, pues constantemente se adoraban a múltiples dioses. Los egipcios tenían muchos dioses, no solamente uno o dos, sino tenían un montón de dioses y cada dios representaba algo. Y es por eso que ellos van a buscar una representación y van a elegir un becerro en la cual van a adorar en ese tiempo en la cual Moisés pues no se encontraba con ellos. Déjeme decirle que esto es lo que pasa cuando muchas personas no están convertidas. Cuando son creyentes nada más y no son convertidos, cualquier cosa puede llevarlos a hacer una conducta idólatra. Quiere decir, adoradores de hombres. ¿Por qué? Porque buscan un referente para poder seguir. Y esto es algo introducido en la persona. La persona necesita un referente, por eso hay influencia, por eso hay líderes, hay personas que gobiernan. ¿Por qué? Porque es una condición humana introducida que se necesita un referente, una persona a seguir, y es por eso que Dios levantó líderes, levantó personas buenas, capacitadas, que tengan buen corazón y una mente sana para que los hombres puedan seguir a esos hombres y los puedan guiar por buenos caminos. Por eso Dios levanta hombres en este tiempo, hombres que le representen a Dios, hombres que representen a Dios, pero no que sean dioses, sino que representen la vida espiritual, que representen su vida espiritual. ¿Para qué? Para que los hombres puedan recibir ese espíritu sano y bueno. Si un hombre no tiene un espíritu sano y bueno, pues realmente transmite lo contrario, transmite la idolatría, y es por eso que podemos ver que Moisés, mientras que estaba con Dios y Dios le estaba dando las leyes, pues abajo había un sector de personas, y en la cual obviamente vamos a hablar, que estaban en contra de Moisés y estaban propiciando la idolatría, y estos hombres habían seguido a este
para poder seguir. Pero obviamente estaba dándole al pueblo un contenido malo, una enseñanza mala, en la cual estaba enseñando a idolatrar Dios, un Dios hecho por sus propias manos. Un Dios hecho por sus propias manos. La Biblia lo vamos a encontrar con el nombre de Coré. El nombre de Coré va a ser pues falso líder en la cual se va a levantar obviamente para poder influenciar al pueblo de Dios para ciertos contenidos malos, quiere decir para contenidos que al pueblo no le va a beneficiar. Y va a utilizar a Aarón, en la cual Dios lo utilizó en el pasado para poder ayudar a Moisés a liberar al pueblo de Dios, lo va a utilizar a él para poder realmente realizar este becerro. Y este becerro se va a realizar, se va a dar a causa de un hombre llamado Coré, en la cual va a levantarse para introducir esta influencia para liderar y poder crear este becerro. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que hay hombres que van a estar propiciados por Dios, que Dios va a escoger para liderar, porque obviamente el hombre necesita ser influenciado, guiado, pero también va a haber hombres que se van a levantar, porque realmente se van a levantar con carácter de liderazgo, pero para introducir malas enseñanzas, malas conductas, malas habilidades, hábitos inadecuados y actitudes que realmente no representan la doctrina de la fe y no representan la cristiandad y tampoco representan a un hijo de Dios o a un referente de Dios. Por esa misma condición siempre va a haber esto, de que va a existir entre los hombres lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y esto lo van a manifestar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos van a ser construidos en tablas de piedras. ¿Por qué en tablas de piedra? Porque representa nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad es lo que representan las tablas. Las tablas de piedra, primeramente lo construyó Dios. Dios lo entregó a Moisés y que Moisés tuvo que romper eso y buscar sus propias tablas para que Dios realmente escriba sobre ellas. De esta manera, señores, ¿hay una representación simbólica? Sí, y ya tenemos 2. Tenemos el becerro de oro, que fue construido por los hombres, obviamente, en una conducta de necesidad espiritual, y otro que es realmente las tablas de piedras que representan nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque obviamente un corazón endurecido, señores, en la cual lo manifiesta Jesús en el Nuevo Testamento, en la representación de que un hombre que tiene un corazón endurecido, pues lamentablemente siempre va a buscar su propio beneficio, su propio afán y su propio liderazgo. En cambio, un hombre que realmente no tiene un corazón endurecido, sino sensibilizado por Dios, pues realmente va a tener el carácter de Dios y esto nos va a representar. Ahora, déjeme decirle rápidamente, porque vamos a seguir la segunda parte en el siguiente video. Esta representación 2, que es el becerro, que representa la espiritualidad engañosa del hombre, la espiritualidad falsa del hombre, con las tablas que Dios propicia a Moisés para poder representar la espiritualidad del hombre bajo ciertos criterios de mandamientos y estatutos
que va a representar la moral del hombre, que sí va a representar la espiritualidad del hombre, pero va a ser nuestra moral. Esta moral nos va a dar contenidos de espiritualidad, nos va a traer contenidos de espiritualidad sana. Todos que transgreden estas leyes, pues realmente van a violentar no solamente al hombre, sino a Dios, primeramente, a Dios. Y es por eso que van a ser conocidas. ¿Por qué? Porque Dios lo va a manifestar. Va a decir, esto no, porque esto trae estos contenidos. Quiere decir, transgrede al lado espiritual, transgrede las doctrinas espirituales, y es por eso que no debemos hacerlo. Y esto va a ser nuestra moral. Esta moral establecida se va a reflejar nuestra espiritualidad sana. Todo lo contrario, pues va a ser pues una espiritualidad insana, que realmente nos va a traer caminos dolorosos, difíciles, y en la cual pues va a tener consecuencias graves. Espero que haya podido entender un poco de lo que es esta etapa, de lo que es la simbología, porque estamos hablando de simbología, y ya tenemos la simbología de la espiritualidad, señores. Esto, las tablas de los mandamientos, que son 2 tablas de piedra, que representan nuestra espiritualidad, que la espiritualidad es nuestra moral, Señor, y nuestra moral está en nuestro corazón, y nuestro corazón manifiesta emociones. Esto representa. Ahora, de esto también hay un becerro de oro, que representa las emociones de los hombres que estaban allí, en la cual tenían la necesidad de creer. ¿Por qué? Porque representa la espiritualidad, pero de los hombres que tienen esa necesidad, esa falta, y en la cual pues va a ser dado en un becerro, que realmente son construidos con sus propias manos, con sus propios intelectos, con su propia capacidad, pero que no tiene contenido, señores, de vida, porque no tiene contenido de vida. Y es por eso que vamos a ver esto más adelante, señores. ¿Por qué? Porque hay un contenido de vida espiritual y un contenido de muerte espiritual. Y la muerte espiritual es lo que hemos dicho, que Caín tuvo muerte espiritual, no solamente física, porque terminó muriendo y murió su cuerpo dejó de existir en la tierra, pero el contenido espiritual también murió en una eternidad en la cual pues no en la eternidad, sino que murió eternamente. En cambio, Abel murió físicamente, pero su contenido espiritual es eterno. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. Y esto es lo que vamos a ver todo el tiempo. La muerte espiritual, que muchas veces trae todo aquello que contradice a la voluntad de Dios, y la vida espiritual del hombre terrenal y de la vida espiritual en la eternidad. ¿Por qué? Porque hay una promesa de salvación en la cual el hombre permanece en la eternidad, y esto se va a establecer en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en la cual estamos hablando de este inicio, en la cual nos va a dar todo un contenido de historia humana, en la cual el hombre va a entender esto, va a empezar a entender estas explicaciones por experiencias, por sucesos, por etapas, por espacio, por un montón de años. Va a comprender que hay una vida física terrenal, pero también hay una vida eterna espiritual, y esto nos va a manifestar en el
Nuevo Testamento. Un beso grande conmigo en la siguiente etapa, en el siguiente video, con la segunda etapa de esta explicación, de esta enseñanza, en la cual vamos a ver simbología y en la cual esta simbología va a tener muchos contenidos, porque vamos a ver todos los contenidos de la iglesia de la forma personal, porque hemos hablado, señores, que hay tres cosas en la cual nos va a manifestar en este tiempo, que es el tiempo, el espacio y la forma individual de cada persona. ¿Por qué? Porque es muy importante, señores, y lo vamos a ver en la siguiente transmisión, cuando vamos a hablar del tabernáculo de Dios, de lo que representa la casa de Dios. La casa de Dios representa la iglesia y la iglesia representa uno, la persona. Y eso lo vamos a ver, señores, y vamos a tener mucho más simbología en este ámbito, y también vamos a tener simbología en el ámbito espiritual, porque hay una simbología en el ámbito espiritual y en el ámbito terrenal. En esta primera etapa hemos dado dos: la simbología espiritual de las tablas de los mandamientos que fueron hechas con piedras, y el becerro que fue hecho por oro, fundado en oro, y en la cual representa la espiritualidad del hombre, pero en una semejanza distinta, en una semejanza humana. Y las tablas de Dios, los mandamientos, representa la espiritualidad del hombre, pero en una representación divina, quiere decir, de parte de Dios. Un beso grande y conmigo en la siguiente. Nos vemos entre un rato.